Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante importante porque aunque no hay una estadística realmente en epidemiología de los problemas de sangrado de tubo digestivo, sí es uno de los problemas que más demandan los servicios de urgencias, no solamente en México, en todo el mundo. Y a veces pueden ser hasta complicados cuando el paciente tiene algún padecimiento de fondo y se presenta como una comorbilidad. Entonces, para ampliar este tema del sangrado de tubo digestivo, tenemos la presencia de la doctora Julia Matilde Hernández Jerónimo. Ella es cirujano general y especialista en endoscopía gastrointestinal. Es egresada de la especialidad del Centro Médico La Raza, ¿verdad? Y además es doctora en ciencias. Actualmente se encuentra adscrita al Hospital Regional Presidente Juárez del Iste. Y pues le agradecemos mucho su presencia, doctora, y la dejo con su tema. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Sí. Vamos a iniciar el tema de lo que es la hemorragia de tubo digestivo. La hemorragia de tubo digestivo en sí se define como la pérdida de sangre a través de los conductos del aparato digestivo, debido a una lesión que va a romper la continuidad de la mucosa. Hay algunos datos de alarma en tubo digestivo que debemos tomar en cuenta, sobre todo a nivel de medicina general, como son la presencia de hemorragia, que es uno de los datos importantes, la pérdida de peso en el paciente, que puede estar asociada a un cáncer, la presencia de vómito, que puede estar asociada a un proceso obstructivo, la presencia de disfagia asociada a alguna tumoración esofágica, o bien la presencia de una masa abdominal que igualmente nos hablaría de un problema de cáncer. En cuanto a los números, se mencionaba que no hay muchas estadísticas, sin embargo, sí tenemos algunos datos, como es el caso en Estados Unidos, 350,000 hospitalizaciones al año por esta causa, 20,000 muertes anuales, con una mortalidad al ingreso del paciente de 10%. Esta mortalidad se agrava mucho más y se incrementa cuando la causa son varices esofágicas, hasta un 30%, y durante el primer año la mortalidad se eleva hasta en un 60%. La relación de hemorragia tubo digestivo alto con hemorragia tubo digestivo bajo no es de 5:1 en favor de la hemorragia tubo digestivo alto. Es mucho más frecuente en hombres, en una relación de 2.4:1 en relación con las mujeres. La mortalidad asociada a sangrado, habíamos dicho que puede ser desde 7 a 15% hasta 25% en hemorragia tubo digestivo de manera general. Esto se agrava, como había mencionado el doctor, con el número de comorbilidades, es decir, si el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene otras enfermedades agregadas, hay enfermedades reumatológicas por las que necesite tomar un antiinflamatorio no esteroideo, esta mortalidad se va incrementando con el número de comorbilidades que este paciente presente. En cuanto a las estadísticas en México, hay algunos datos en relación a la hemorragia de tubo digestivo. En Centro Médico del Siglo XXI hay un estudio en donde reportaron un volumen de 4,301 estudios. De estos, el 15 a 20%, es decir, 861 estudios, correspondieron a hemorragia de tubo digestivo. Es decir, es el 20% en promedio del volumen total de los estudios endoscópicos. La mayoría de los estudios endoscópicos son de tipo diagnóstico por la molestia de los pacientes de enfermedad ácido péptica, gastritis, enfermedad por reflujo, etc. Pero de estos el 20% corresponde a hemorragia de tubo digestivo.
Bueno, hicimos algunos datos, tenemos algunos datos en el Hospital Presidente Juárez, en un estudio que realizamos donde recopilamos 4.285 procedimientos realizados de 2011 a 2014. De estos, el 18% era por hemorragia de tubo digestivo. En cuanto a la localización de la hemorragia, bueno, anteriormente se decía que el punto de corte, digamos, para considerar hemorragia de tubo digestivo alto o bajo era el ángulo de Treitz. Sin embargo, ahora se habla de una hemorragia de tubo digestivo medio, que está comprendido entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, y quedando a partir de la válvula ileocecal hasta el ano, pues bueno, la hemorragia de tubo digestivo bajo, y por arriba del ángulo de Treitz, es decir, proximalmente, estaría la hemorragia de tubo digestivo alto, que corresponde al 80% de los casos, 75-80% de los casos en hemorragia de tubo digestivo alto, con una frecuencia de 50 a 100 casos por 100.000 habitantes por año. Y en el caso de la hemorragia de tubo digestivo bajo, es uno de cada 5 casos, dijimos, que es el 20%, y de ese total de 100% de hemorragia de tubo digestivo medio, quedando para el de tubo digestivo bajo, quedando para la hemorragia de tubo digestivo medio entre un 5 hasta un 15% que no se que puede ser que no se localice el sitio de hemorragia de tubo digestivo. Entonces, resumiendo, la hemorragia de tubo digestivo bajo es mucho menos frecuente que la hemorragia de tubo digestivo alto, en una relación de 5:1. En cuanto a las características de la hemorragia, puede ser de origen oculto o hemorragia denominada oculta, cuando esta hemorragia es desconocida para el paciente y la hemorragia es de volumen pequeño. En cuanto a la hemorragia de origen oscuro o desconocido, bueno, en este caso se habla cuando no se conoce la causa que está ocasionando esa hemorragia. También puede ser esta hemorragia oculta cuando se manifiesta mediante anemia crónica o pérdida de sangre, en lo que se llama sangre oculta en heces, o bien puede ser evidente cuando hay presencia de hematemesis, melena, entre otros datos. Entonces decíamos de las manifestaciones de hemorragia de tubo digestivo, tenemos la hematemesis, que es la presencia del vómito de sangre proveniente del tubo digestivo, la melena, que es la evacuación negruzca de sangre por parte del paciente, la hematoquesia, en donde nos refieren que hay sangre fresca mezclada con las heces, la sangre oculta en heces, que se diagnostica mediante un examen de laboratorio, la presencia de anemia, una disminución de la hemoglobina del paciente. Esta anemia puede ser crónica, que se va a manifestar clínicamente con palidez, con astenia, con mareo, con disnea, con síncope, con taquicardia del paciente, pero que como es de presentación crónica, el paciente se va adaptando a esta hemorragia. Entonces decíamos, puede ser crónica, en donde permite una compensación hemodinámica, pero puede también ser aguda, de presentación súbita, y esta gravedad del paciente va a estar en relación con la cantidad que el paciente esté perdiendo de sangre y con la velocidad de la pérdida sanguínea. Puede ser de esta manera, puede ser leve, moderada o masiva. Y así se clasifica según la magnitud de la hemorragia en clase 1, cuando la pérdida sanguínea es menos del 15% del volumen perdido. La exploración del paciente es normal. Generalmente esta pérdida se atribuye, por ejemplo, a una donación de sangre, a una unidad de sangre. La clase 2 es una pérdida sanguínea del 20 a 25%. El pulso de más de 100 por minuto, ya empieza a haber repercusión hemodinámica. La frecuencia respiratoria, el paciente va a tener más de 25 respiraciones por minuto. La presión del pulso puede estar disminuida y el paciente puede presentar sed y encontrarse ansioso. En la clase 3, la pérdida sanguínea va del 30 a 35%, su pulso va a estar hasta de 120 por minuto, su frecuencia respiratoria más de 30 por minuto y una presión sistólica disminuida, oliguria, confusión mental
paciente ya presenta datos de choque y más acentuado en la clase 4, que es una pérdida sanguínea del 40-50%, con un pulso mayor de 140 por minuto, una presión sistólica menor de 50 milímetros de mercurio, está el paciente francamente en estado de choque, una frecuencia respiratoria de más de 35 por minuto, con anuria, confusión mental, letargia y coma. Bueno, en cuanto a las causas de hemorragia de tubo digestivo, dentro del tubo digestivo alto, bueno, las causas que conocemos pues es la enfermedad ulcerosa hasta en un 80% según los diferentes estudios, luego seguida de lesiones erosivas, varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weiss, del que hablaremos más adelante, y estas ocupan entre un 80 a 90%. En cuanto a la hemorragia de tubo digestivo bajo, bueno, los divertículos es una de las causas más frecuentes, seguida de malformación arteriovenosa, neoplasias del colon y colitis. En el Hospital Presidente Juárez, bueno, encontramos que son las relacionadas con hipertensión portal las causas más frecuentes, dentro de ellas varices esofágicas, gastropatía hipertensiva y varices fúngicas, todas ellas secundarias a la hipertensión portal y generalmente asociadas a cirrosis, hasta en un 37%. Sabemos en la actualidad que la cirrosis no solo es asociada a alcoholismo, sino también a problemas de obesidad que nos llevan a esteatosis hepática, fibrosis, posteriormente a cirrosis. En cuanto a las causas no variceales, bueno, la gastropatía erosiva es una de las más frecuentes, seguida de la úlcera gástrica y gastritis crónica en la serie del Hospital Presidente Juárez. Dentro de las causas de hemorragia de tubo digestivo bajo, bueno, tenemos las hemorroides en primer lugar, más del 50%, que bueno, concluimos que estamos, todos los pacientes que tienen un sangradito rectal, pues bueno, nos lo mandan y pues la mayoría de las veces afortunadamente se deben a hemorroides, seguida de divertículos en un 20%, y colitis o proctitis, esto asociado con problemas de tipo de radiación o diferentes otras causas, hasta en un 10%. Aquí tenemos algunos ejemplos en cuanto a úlceras gástricas, la presencia de úlceras duodenales o úlceras relacionadas con antiinflamatorios no esteroideos. En este caso la presentación de las úlceras es de manera diferente. En el caso de los antiinflamatorios, bueno, las úlceras son múltiples, son pequeñas, generalmente en el antro gástrico. En cuanto a las causas asociadas a hipertensión portal, bueno, tenemos las varices esofágicas que podemos ver en la diapositiva del superior izquierda, y las varices gástricas en la diapositiva inferior. Así también hay gastropatía asociada a hipertensión portal, que afecta todo el estómago y que las tres causas pueden ocasionarle sangrado al paciente que tiene cirrosis o que tiene hipertensión portal. Dentro de las causas de hemorragia de tubo digestivo también se mencionan otras que son mucho menos frecuentes, como es el síndrome de Mallory-Weiss, en el cual es una lesión longitudinal, generalmente en el sitio correspondiente a la unión esófago-gástrica, y también la gastritis erosiva o un adenocarcinoma, una lesión que es llamada de la Foix. Esta lesión generalmente es la presencia de un vaso aberrante. Este es el caso de un paciente que no se conoce que tiene ninguna causa de hemorragia de tubo digestivo. Sin embargo, tiene un vasito arterial aberrante que puede ocasionarle sangrado en algún momento de su vida. O la presencia de angiodisplasias, como es este caso, que son malformaciones arteriovenosas que pueden ocasionarle sangrado al paciente. En el caso del síndrome de Mallory-Weiss, pues bueno, puede estar asociado a arqueo, a un vómito muy intenso, que el paciente puede presentar ruptura de la unión esófago-gástrica con mayor frecuencia. Dentro de las causas de hemorragia de tubo digestivo en intestino medio, bueno, tenemos en niños y adolescentes, esto va a variar con la edad, la presencia de un divertículo de Meckel, o en el caso de los adultos jóvenes, la presencia de tumores o la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal.
En el adulto mayor, bueno, tenemos la presencia de ectasias vasculares y enteropatías asociadas con antiinflamatorios no esteroideos, de manera tal que los antiinflamatorios no solo van a afectar el tubo digestivo superior, sino también van a ocasionar daño en todo el trayecto del tubo digestivo donde tengan contacto con la mucosa. Dentro de las causas de hemorragia de tubo digestivo bajo, bueno, tenemos de los primeros lugares de las causas más frecuentes los divertículos colónicos, que son estos sacos que se encuentran en la, no podemos señalar, ¿verdad? Que tenemos en el colon. También tenemos la proctitis por radiación, lo que pasa es que se me mueve. Y también tenemos la enfermedad de Crohn y la enfermedad de Cusi, que son úlceras que se presentan en el tubo digestivo asociadas a enfermedad de diferente, que no se conoce una causa específica. Hay varias teorías al respecto, una teoría inmunitaria de esta enfermedad, pero bueno, es un paciente que presenta diarrea sanguinolenta, mal estado general y bueno, habrá que descartar que no sea una enfermedad inflamatoria. La presencia de angiodisplasias también en el tubo digestivo bajo, la presencia de hemorroides. Aquí, bueno, es importante mencionar que estas hemorroides son externas. Hay una línea que divide lo que es el recto, que se ve al fondo de la imagen, y hacia la parte proximal, digamos, está el ano. Entonces, si rebasan esa línea rectoanal, pues bueno, serán hemorroides externas, y si están dentro del recto, bueno, serían unas hemorroides internas. Puede ser que el paciente presente las dos formas de hemorroides y serán unas hemorroides mixtas. La presencia de angiectasias también, o el paciente que tiene pólipos y que se realiza polipectomía, también puede presentar sangrado de tubo digestivo bajo. Bueno, decíamos estas algunas de las causas de lo que son sería la hemorragia crónica, la úlcera, la esofagitis, la angiodisplasia, la gastropatía hipertensiva o enfermedades malignas del tubo digestivo. Para hacer el diagnóstico, bueno, tenemos que saber si la edad del paciente. También en pacientes con edad avanzada se presentan con mayor frecuencia. Si ese paciente tiene una enfermedad digestiva previa, es decir, tiene 5, 10, 15 años con una enfermedad acidopéptica, que solamente están tomando algún calmante, como dicen, y que no se han hecho nunca un estudio endoscópico. Hemorragia o cirugía previa, el uso de anticoagulantes en algunos pacientes, el cambio de hábitos intestinales súbito o de manera progresiva puede indicarnos que ese paciente puede tener algún problema gastrointestinal, la presencia de anorexia, la presencia de vómitos con arqueo en el caso del síndrome de Mallory-Weiss, el consumo de alcohol, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, el sexo masculino, que es da mayor frecuencia para sangrado de tubo digestivo, si el paciente fuma, si consume antiinflamatorios y además toma alcohol, si el paciente ya se conoce previamente con hepatopatía o tiene pérdida de peso o tiene enfermedades previas asociadas. Bueno, en cuanto a la exploración física, revisarle al paciente la nasofaringe y ver de dónde proviene el sangrado, si el paciente tiene datos de hepatopatía, como el caso de los pacientes cirróticos, si el paciente tiene telangiectasias, como mostramos aquí en las imágenes, en este síndrome que no es tan frecuente, el síndrome de Weber-Dössler, es que es una enfermedad hereditaria con ectasias vasculares y malformaciones arteriovenosas en el tubo digestivo, en diferentes sitios, en la piel, nariz, etcétera. Realizarle al paciente tacto rectal, que nos va a indicar también si tiene algún sangrado que puede ser en el sitio o bien que provenga de tubo digestivo superior, dependiendo de las características. Si el paciente tiene una sonda, colocarle al paciente una sonda nasogástrica, y si tiene vómito, presencia de líquido en pozos de café, realizarle lavado gástrico y ver el examen de las heces. En cuanto al laboratorio, bueno, el tipo de sangre del paciente, por si existe necesidad de pasarle sangre, realizarle pruebas cruzadas, ver su hemoglobina, su hematocrito, sus plaquetas. Puede ser que el paciente tenga ya una hepatopatía que también le va a afectar la cuenta de plaquetas, los tiempos de coagulación, la química sanguínea,
el nitrógeno ureico, las pruebas de función hepática por las razones que ya mencionamos, realizarle al paciente un electrocardiograma, o bien en los casos de hemorragia crónica, pues búsqueda de sangre oculta en heces. El estudio de mayor relevancia o el estándar de oro, digamos, para hacer diagnóstico de hemorragia de tubo digestivo, pues es la endoscopía, que en la modalidad del tipo de tubo digestivo alto sería la esófago-gastroduodenoscopia, que es su nombre correcto, que le decimos panendoscopía o endoscopía superior, etcétera. Sin embargo, bueno, este es el nombre correcto. Este estudio debe realizarse dentro de las primeras 24 horas que el paciente presenta sangrado. Existen otros estudios como los estudios radiológicos, la serie esófago-gastroduodenal, una radiografía de tórax, etcétera, pero estos no son tan específicos. Puede hacerse también una angiografía, si se tiene el recurso, un gammagrama con eritrocitos marcados o una tomografía axial computarizada. En cuanto al diagnóstico en hemorragia de tubo digestivo medio y bajo, pues bueno, hay que hacer igualmente una endoscopía, una colonoscopia, en el caso de tubo digestivo bajo, o bien en el caso de tubo digestivo medio, cuando ya se descartó la presencia de hemorragia en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo, bueno, la cápsula endoscópica nos daría el diagnóstico de una hemorragia en tubo digestivo medio, o bien la realización de una enteroscopía, y igualmente la gammagrafía, la angiografía nos pueden ser de utilidad. Los requisitos para realizar endoscopía en los pacientes es que tenga estabilidad hemodinámica. No podemos pasar a un paciente endoscopía cuando el paciente está chocado. Lo primero que habría que hacer pues es tratar al paciente, el estado de choque, para poder atender al paciente y realizarle una endoscopía. Realizarle un electrocardiograma, monitoreo continuo, protección de la vía aérea, equipo y dispositivos terapéuticos, tenerlos en existencia, y un personal capacitado para atender al paciente. En cuanto a la clasificación endoscópica de hemorragia de tubo digestivo ocasionadas por úlcera de manera específica, bueno, puede ser un paciente con una úlcera con hemorragia activa. En este caso eso sería 1A, si la hemorragia activa, si tiene una hemorragia activa arterial, o bien 1B si tiene una hemorragia resumante, es decir, no es un chorro de sangre, pero sí el paciente tiene una úlcera que está llorando, digamos, sangre, ¿no? En el caso del tipo 2 es la úlcera sin hemorragia activa, pero sí hay estigmas de hemorragia, como es el caso del 2A, la presencia de un vaso visible en el centro de la úlcera, o la presencia de un coágulo adherido en el caso de la 2B. En el caso de la 2C hay hematina negra en el fondo de la úlcera, o bien en el tipo 3 la úlcera ya tiene una base limpia. En cuanto al manejo de la hemorragia de tubo digestivo, bueno, una evaluación de la magnitud de la hemorragia y estabilización del paciente. Hay que determinar el origen de la hemorragia y detener la hemorragia activa, esto mediante endoscopía, tratar el problema que lo causa, evitar que esa hemorragia se repita. El paciente debe ingresar a la terapia intensiva si la hemorragia es profusa, si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, si tiene enfermedades concomitantes que pongan en riesgo la vida del paciente, y si el paciente tiene varices esofágicas. De manera que tendremos que clasificar al paciente de acuerdo a la urgencia que presente para su atención. Si el paciente está pálido, con alteración del estado de alerta, con piel fría y sudorosa, disminución de la presión del pulso, taquicardia, etcétera, que no serían datos del estado de choque por pérdida sanguínea, pues bueno, este paciente tendría una clave roja y requeriría atención inmediata. Si el paciente tiene dolor intenso, o hematemesis o rectorragia o hematoquesia, pues bueno, el paciente estaría en clave naranja. Si el paciente tiene dolor abdominal moderado o evacuaciones melénicas que refiere haber presentado antecedente de hematemesis, pero su estado general es estable, tendrá una clave amarilla. O si el paciente tiene un dolor leve, vómito o un problema que lleva más de una semana, pues bueno, el paciente tendrá una mucho menor urgencia, y asimismo de los pacientes en clave azul.
Bueno, en cuanto a los pacientes que estén en un estado de choque, el paciente va a estar en ayuno, con cuidados generales de enfermería, un monitoreo continuo, control estricto de líquidos, signos vitales cada 2 horas, ver el número y las características de las evacuaciones. El paciente puede tener sangrado en ese momento rojo, que sea reciente y que puede estar sangrando de manera intensa. Tomarle la PVC por turno, aplicarle o colocarle oxígeno por puntas nasales, una sonda nasogástrica y aspirar para poder de alguna manera ir pensando en el sitio del sangrado de tubo digestivo, hacerle lavados gástricos, colocar una sonda de Foley y anotar los cuidados de la misma, que es parte del control estricto de líquidos. Aplicar medicamentos que son los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, pantoprazol, en bolo de 80 miligramos y seguido de 8 miligramos cada hora por 72 horas. En cuanto a las soluciones que se van a aplicar, pues bueno, son soluciones cristaloides en 2 o 3 venas, paquetes globulares, plasma. La transfusión sanguínea debe realizarse si el hematocrito es menor de 20%, si el hematocrito es entre 20 y 25%, pero el paciente tiene un sangrado activo o dolor precordial, pues bueno, hay que considerar la posibilidad de transfundirlo. Si el paciente tiene un hematocrito de 28%, pero los pacientes son ancianos, habrá que considerar la posibilidad de transfundirlo, o bien una pérdida mayor al 30% del volumen circulante. Aquí tenemos en esta tabla la posibilidad o la mortalidad en relación con las unidades transfundidas. A mayor cantidad de unidades transfundidas, pues el paciente va a tener una mortalidad mayor. Bueno, decíamos que uno de los estudios diagnósticos, pero que también sirven de terapéutica para realizar control de la hemorragia, es la endoscopía con revisión y ya sea realizando una escleroterapia, ligadura de varices, colocación de clips, etcétera, que vamos a ver enseguida. El 80% afortunadamente cesa espontáneamente la hemorragia y en el caso de las no variciales, y en el 60% en pacientes con varices. Dentro de las modalidades endoscópicas de tratamiento en pacientes con hemorragia de tubo digestivo tenemos los esclerosantes o los no esclerosantes, como es la adrenalina, la solución fisiológica, algunas otras sustancias que se utilizan para esclerosar. En el caso del paciente con úlcera péptica, pues bueno, puede ser epinefrina, agua destilada, solución salina, la utilización de esclerosantes, la utilización de etanol o trombina o tapón de fibrina o cianoacrilato. Esto va a variar dependiendo del tipo de sangrado y dependiendo de los recursos que tengamos para realizar la terapéutica. Es importante mencionar que si la terapia se combina, es decir, si le ponemos epinefrina y alguna otra, a lo mejor solución salina o algún esclerosante, bueno, los resultados mejoran y la posibilidad de resangrado disminuye. En cuanto al tratamiento por métodos térmicos, si se tienen a la mano, pues bueno, por contacto puede ser la termocoagulación o la electrocoagulación, la aplicación de láser, o bien puede ser a distancia, es decir, no es adherido al sitio de la hemorragia, sino a cierta distancia, la aplicación de argón, fotocoagulación con láser, neodino YAG, o mecánicos, como es la aplicación de clips o bandas o sutura, o aplicar adhesivos. En el caso de las imágenes que tenemos, ahí se está aplicando, se colocaron unas bandas, o bien la aplicación de clips. En cuanto a las úlceras mayores de 2 centímetros, se puede electrocoagular, menores de 2 centímetros, electrocoagular, inyectar adrenalina o adrenalina esclerosante, como ya habíamos mencionado, según los recursos que se tenga. Si no es suficiente con 2 procedimientos terapéuticos por endoscopía, habrá que llevar al paciente a cirugía. Bueno, en cuanto al tratamiento, parte del tratamiento también de las úlceras es la erradicación del Helicobacter pylori con la asociación de medicamentos que ya conocemos, como es la claritromicina y amoxicilina o metronidazol, inhibidor de bomba de protones,
la claritromicina en dosis de 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina en dosis de 1 gramo cada 12 horas, asociado a inhibidor de bomba de protones por 14 días. Evitar antiinflamatorios no esteroideos o valorar el uso de celecoxib, el uso de bloqueadores H2 o inhibidores de protones. Si el paciente tiene que usar un antiinflamatorio, pues bueno, utilizaremos también bloqueadores H2 o inhibidor de bomba de protones. Hay un estudio en donde asociaron el inhibidor de bomba de protones más diclofenaco y ahí había un 32% de resangrado contra un 24% cuando utilizaron celecoxib solo. Ahora, si agregamos al celecoxib, le agregamos inhibidor de bomba de protones, bueno, la posibilidad de sangrado nuevamente es mucho menor. Bueno, en el caso de las úlceras gástricas es muy importante la toma de biopsia por la posibilidad de que esa úlcera pudiera ser de origen maligno. Nosotros podemos manejar a las úlceras como pacientes externos si la hemorragia ha cesado, si la pérdida de sangre no fue grave, si se identificó el sitio de la hemorragia, si es un paciente joven sin otras enfermedades asociadas, si tiene una úlcera con base limpia que ya empieza a presentar datos de cicatrización o sin signos de hemorragia reciente. Algunos de los otros mecanismos terapéuticos para los pacientes con hemorragia de tubo digestivo aguda, pues bueno, sería la intubación orotraqueal, la colocación de las sondas de Senstaken o la de Minnesota, el control de sangrado por medio de la compresión de las varices mediante estos aditamentos. Esto detiene la hemorragia en más del 90% de los casos, con un resangrado en una proporción alta de pacientes. Generalmente esta sonda se coloca por 24 horas, no debe mantenerse por más tiempo porque puede ocasionar daño a la mucosa esofágica, a la mucosa gástrica, inclusive perforación si se deja mucho tiempo. Entonces, después de 24 horas habrá que retirarle la sonda, ver que el paciente esté estable y llevarlo a endoscopía para revisarlo. En cuanto a las varices esofágicas, bueno, se pueden esclerosar o se le pueden poner ligas a las varices. También se pueden aplicar medicamentos como es el octreotide, la terlipresina, los beta bloqueadores. Este último que se debe utilizar como preventivo en los pacientes cirróticos, en los pacientes con hipertensión portal, antes de que presenten hemorragia de tubo digestivo y claro, posteriormente también. El octreotide pues se administrará a dosis de 50 microgramos en bolo, seguido de 25 microgramos por hora durante 2 a 3 días. La somatostatina, 250 microgramos en bolo IV, seguido de 250 microgramos por hora durante 2 a 5 días. La terlipresina, que se utiliza en pacientes con hipertensión portal, dosis de 2 miligramos por cada 4 horas, seguido de 1 miligramo cada 4 horas después de 24 horas de la hemostasia. Estos medicamentos van a ocasionar vasoconstricción esplácnica selectiva con disminución de la presión del flujo portal y de esta manera disminuyen la posibilidad de sangrado. Dentro de las varices esofágicas, bueno, decíamos, también se pueden utilizar esclerosantes, ligaduras con bandas, con sus diferentes resultados de estas series, dependiendo si estamos haciendo hemostasia aguda y si las posibilidades de resangrado en el paciente. Como ven, no hay una modalidad de tratamiento que nos dé 0% de resangrado, porque también tiene que ver con el estado previo del paciente. En el caso de las varices gástricas, el más utilizado o el que ha dado mejores resultados es el cianoacrilato y con una tasa elevada de hemostasia y posibilidad reducida de sangrado. Existen otras modalidades de terapia en pacientes con hipertensión portal, como es la derivación portosistémica intrahepática transjugular. Esto lo hace el radiólogo intervencionista con un abordaje a través de la vena yugular, llegando a través de la vena cava superior a las suprahepáticas y realizando o colocando un stent, un bypass, entre lo que es la circulación sistémica de la vena cava y las venas portales, para de alguna manera disminuir esa hipertensión portal y derivarla hacia la circulación sistémica.
Entonces son los llamados TIPS. Dentro de las indicaciones, si ninguna de estas cosas funciona, bueno, todavía queda la posibilidad de cirugía. Las indicaciones son incapacidad para detener el sangrado activo, un resangrado después de 2 terapias endoscópicas adecuadas y que no haya una respuesta por parte del paciente, un sangrado que no se puede controlar endoscópicamente por dificultad técnica, también habría que pensar en operarlo, o que presente complicaciones como perforación o una úlcera maligna que continúe con sangrado. Dentro del tratamiento quirúrgico, bueno, los 2 procedimientos que tienen mejores resultados desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente es la derivación portosistémica, que aquí se operarían los pacientes con clasificación Child Pugh A o B. Los pacientes con clasificación C ya no entrarían. Los procedimientos serían una transección esofágica, también denominado sugiura, que es el procedimiento de la imagen de la parte superior, en donde se desvasculariza y se transeca, se corta, digamos, el esófago y se vuelve a unir para romper esa continuidad de los vasos, quitando también los vasos cortos de lo que es la curvatura mayor del estómago y ligando la arteria y vena esplénica, haciendo esplenectomía. O bien la derivación esplenorrenal distal, llamada también de Warren, en la cual la vena esplénica se va a anastomosar a la vena renal, como se ve ahí en la imagen, de manera que la circulación de la porta, de la vena porta, se va a derivar nuevamente a la circulación sistémica a través de la vena renal, y sabemos que la vena renal pues bueno, va a ir por la vena cava inferior y de alguna manera va a contribuir a disminuir la presión de la porta. Dentro de los métodos de inyección para lesión de Delafoe, pues bueno, igualmente epinefrina más esclerosante. En el caso del síndrome de Mallory-Weiss también se utiliza epinefrina. Tenemos aquí unas imágenes del desgarro de Mallory-Weiss que habitualmente bueno, puede ceder espontáneamente, pero también se puede instilar o inyectar epinefrina, se puede cauterizar, se puede inyectar esclerosante o colocar una ligadura si la lesión lo permite. Si hay lesiones erosivas de la mucosa, pues bueno, es mucho más difícil colocar o aplicar algún tipo de terapia endoscópica, porque la lesión o el daño es mucho más extenso en todo lo que es la mucosa gástrica. Ahí recurriremos para el uso de inhibidores de bomba de protones a dosis importantes, que ya habíamos mencionado, de 80 miligramos de inicio, o cirugía si no cede el sangrado, o bien en el caso de esofagitis agregar un procinético, indicaciones para enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, en la imagen inferior podemos ver una esofagitis severa que le va a ocasionar úlceras y sangrado al paciente. En el caso de la gastritis, bueno, puede ser que es por alcohol, pues, colocar o aplicar bloqueadores H2, inhibidor de bomba de protones, evitar la ingesta del alcohol. En el caso de la gastritis por estrés, que igualmente es una lesiones erosivas en una una parte importante del estómago, pues habrá que hacer inicio de una alimentación enteral temprana, bloqueadores H2, antiácidos. Esta diapositiva nos muestra la puntuación de ROCA. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a la posibilidad de riesgo de resangrado del paciente posterior a un ingreso por hemorragia de tubo digestivo alto. Y aquí toma en cuenta la edad del paciente, si tiene más de 60 años o menos, el estado hemodinámico del paciente a su ingreso, la frecuencia cardíaca, la comorbilidad, es decir, las enfermedades asociadas, el diagnóstico a su ingreso y los síntomas y signos de hemorragia reciente. Esto nos va a dar un puntaje que si por ejemplo el paciente tiene 6 puntos, la posibilidad de recurrencia de la hemorragia va a ser de 33%, con una mortalidad de 17%, y así se va incrementando según el puntaje que presente el paciente. En cuanto a las complicaciones de hemorragia de tubo digestivo, bueno, tenemos que puede tener una hemorragia profusa, que puede tener una enfermedad cerebrovascular o infarto de miocardio, insuficiencia renal, esto como consecuencia del bajo riego secundario al estado de choque del paciente. Puede exacerbar las enfermedades que este paciente tenga
previamente, puede ocasionar un síndrome hepatorrenal, y que bueno, el paciente, por ejemplo en el paciente cirrótico con hipertensión portal ya tiene daño hepático, pero además este bajo gasto, este estado de choque, puede ocasionarle un daño en el riñón al paciente, dándonos un síndrome hepatorrenal que nos dé un pronóstico más malo para el paciente. Puede ser que el paciente broncoaspire también, sobre todo en pacientes ancianos, y la mortalidad debido a enfermedades concomitantes puede llegar hasta un 70%. De manera que, resumiendo, bueno, si el paciente tiene palidez, datos de choque, antecedentes de úlcera, etcétera, ya conocemos que este paciente tiene el antecedente a mejor de hemorragia tubo digestivo, y su estado general presenta estados o síntomas y signos de choque. Pues bueno, habrá que observarlo, colocarle oxígeno, canalizar las venas, tomar muestras de sangre, el grupo sanguíneo, realizar pruebas cruzadas, iniciar venoclisis con Ringer lactato a goteo rápido. Si hay una buena respuesta, bueno, investigar el origen, hacer endoscopía a los pacientes. Si no hay una respuesta adecuada o la respuesta es pobre, pues bueno, pasar al paciente a terapia intensiva, se le hará un tratamiento diagnóstico y tratamiento endoscópico o cirugía, dependiendo de la evolución del paciente. Si hay una respuesta transitoria, después de soluciones y sangre, igualmente revisar al paciente endoscópicamente y ver cómo está. Si no hay signos de sangrado reciente, pues bueno, se puede observar al paciente. Se puede hacer un estudio de colonoscopia. Si no encontramos ningún problema en tubo digestivo superior, habrá que revisarle mediante una colonoscopia y probablemente la causa del sangrado se encuentre en tubo digestivo bajo. Realizar una BH, sangre en heces, estabilizar al paciente. Si el paciente se mantiene estable entre 24 y 48 horas, bueno, podemos pensar en la posibilidad de darlo de alta y enviarlo al especialista. O bien, si el paciente tiene signos de sangrado reciente o activo, como habíamos mencionado, la presencia de un coágulo, la presencia de un vaso ahí que se observa, o que tenga sangrado activo todavía, bueno, hacer el tratamiento por vía endoscópica, observarlo por 24 a 48 horas. Si presenta un nuevo evento de sangrado, lo repetiremos en 2 ocasiones el tratamiento endoscópico, si no el paciente deberá irse a cirugía. En cuanto a los pacientes que bueno, están más estables, que presentaron a mejor evacuaciones melénicas, pero que ahorita se encuentran estables, medidas higiénico-dietéticas, evitar alcohol, tabaquismo, etcétera, los que ya mencionamos, bloqueadores H2, inhibidores de bomba de protones, la utilización de antiácidos, la utilización de procinéticos, manejo como externo, indicar al paciente y a familiares los signos de alarma o de urgencias que ya mencioné al inicio, un tratamiento apropiado a la lesión y administración de sulfato ferroso cuando los pacientes presentan una anemia crónica. Bueno, podemos concluir que no existe un hemostático o algún tratamiento ideal para estas lesiones sangrantes de tubo digestivo bajo, es decir, que tenga un bajo costo, que tenga una seguridad de 100%, que no tenga complicaciones y además tenga un efecto duradero. No existe el ideal, pero bueno, es de mucha ayuda a los que tenemos en la actualidad. Existe la posibilidad de realizar cirugía siempre en aquellos pacientes que no tienen respuesta adecuada al tratamiento endoscópico. Y las cifras de mortalidad, pues bueno, no los podemos modificar mientras no cambiemos de algunas, que no prevengamos este tipo de problemas. Y precisamente en cuanto a la prevención, pues bueno, la mejor manera de no tener enfermedades, pues bueno, es previniendo. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues bueno, ya sabemos, elevar la cabecera de la cama, no comer a altas horas de la noche, no comer en exceso y con mucha grasa. Evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos por periodos prolongados, prescribir los inhibidores de la ciclooxigenasa preferentemente. En pacientes con antecedentes de infarto o EBC isquémico o mayor riesgo cardiovascular como diabetes deben recibir aspirina en dosis bajas independientemente del tratamiento con inhibidores COX-2. El tener un buen control de los tiempos de sangrado en pacientes que toman anticoagulantes, evitar el consumo de alcohol en la medida de lo posible, no fumar, no alcohol si consume antiinflamatorios no esteroideos,
o la utilización de beta bloqueadores en los pacientes que ya se conocen con hipertensión portal. Entonces estas son unas medidas muy importantes para prevenir la hemorragia de tubo digestivo. Si esta se presenta, pues bueno, tendremos que hacer la revisión del paciente endoscópicamente y darle terapia por vía endoscópica también. Y pues bueno, eso es todo y agradezco la atención. Bueno, le agradecemos a la doctora Julia por su ponencia, muy importante el tema, ya que sí existen bastantes pacientes con estos problemas y que son problemas que si no se prevén, si no se cuidan, pues se pueden agravar bastante en cada uno de estos pacientes. No hay ninguna pregunta. Agradecemos a los hospitales que se conectaron. También les recordamos que pueden seguir esta videoconferencia por nuestro canal de YouTube Telesalud Oaxaca, en nuestra página de Facebook Telesalud Oaxaca, y bueno, en nombre del Coordinador General de Telemedicina, el doctor Gabriel Sáenz Coronado, le hacemos entrega de una constancia a la doctora Julia por su participación. Agradecemos mucho su presencia y esperamos que no sea la primera vez que nos visita. Claro que sí. Muchísimas gracias.